Comparte pantalla, ¿no? Tú tienes acceso a poder ver la pantalla. Voy a estar compartiendo. Uh-huh. Tiene medio lento el internet mío, pero cualquier cosa. El mío igual. Ahí parece Sí. que funciona. Sí. Ya, pero te escucho bien. Cualquier cosa te aviso. Entonces tú estás con el Río Manso, Alicia Paredes. Vale. Ya. Ok, te dejo nomás y consulta después de la fila. Ya. Está cargando. Sí, no te preocupes, estoy viendo ahí que dice cargando. No sé, mi internet también está medio lento. Estoy abriendo la pantalla, mi cámara y no. Está súper lento. Parece que el sistema hoy día está medio. No vi. ¿Tú estás en Puerto Montt? ¿No estás en otra zona? No, yo estoy en Alerce. Ya. No queremos. Voy a volver a cargarlo. Sí, eso, mejor cierra y vuelve a cargarlo. A lo mejor está. Pues recién se estaba viendo. Deja de compartir mejor y vuelve a subirlo de nuevo. Te resfriás. Ah, sí, tengo COVID. ¿Verdad? Sí. Chuta. ¿Y hace cuántos días lleváis? Empecé a tener síntomas anoche. ¿En serio? Sí. Chuta. ¿Y cómo te Sí. sientes? ¿Muy agotada? ¿Con fiebre? Ahora me estoy sintiendo como ahora en la tarde un poco más ¿Congestionada más? como con fatiga, no sé. Ya, sí. Eso es el típico del COVID, que mi hermano le dio fuerte y le produce ese cansancio y todo. Sí, como dolor muscular en la espalda tengo. Sí. Oye, ¿y estás vacunada? Sí, ¿no es cierto? 2 dosis, me falta la Ah, ya. tercera. Ya, pues tienes 2 dosis. Qué bueno. Igual tenéis la Pfizer, ¿o no? No, la Sinovac. Sinovac, ya. 2 Sinovac. Ya. Bueno, esperemos que sea suavecito nomás y que pronto ya te recuperes. Sí, ojalá. Mira, parece que cuando compartes se empieza a tener problemas, pero cuando estaba mostrando se veía igual. Ahí Ahí se ve. está, ahí está. Ahí se ve clarito. Ya, vale nomás. Dale Ya. para que salgas luego de este proceso. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Paredes y voy a presentarles el estudio de impacto ambiental denominado Camino Río Manso. Bueno, a modo de resumen, este proyecto es un proyecto que está bajo la tipología P, que se describe como ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o cualquier otra área colocada bajo protección oficial en los casos en que la legislación respectiva lo permita. Bueno, su monto de inversión fue de 4.300 millones de dólares y el número de ingresos fue el 122. De este proyecto consiste en dar término a la construcción de un camino que es privado y que busca unir el puente general Emilio Cheire en el sector de Paso León, que esa es la comuna de Cochamó, en la región de los lagos, y este estudio de impacto ambiental corresponde a este proyecto y se enfoca en la evaluación de la sección del camino que está comprendida desde el puente que mencioné, el puente Emilio Cheire, y a 4 kilómetros de la confluencia con el río Manso, con Río Puelo. Y
Y bueno, el proyecto fue desarrollado en etapas, donde la primera etapa consistió en ser sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental por la sección del camino que le mencionaba anteriormente. Y la segunda etapa corresponde a un segundo tramo del camino que va entre el kilómetro 18.2 y el sector de Paso del León en el kilómetro 37.2. Su diseño y trazado aún estaba en etapa de definición en el momento de realizar esta evaluación de impacto ambiental. Y también es importante mencionar que el proyecto es sometido a la evaluación como parte del programa de cumplimiento del titular, que el titular presentó ante la SMA en el marco de un procedimiento sancionatorio que se le había iniciado, ya que estos habían iniciado la construcción del camino sin las autorizaciones respectivas por el Ministerio de Medio Ambiente. El objetivo del proyecto es que tiene como finalidad dar conectividad y mayor valor a la hacienda Puchehuil, que el terreno aproximadamente tiene 150.000 hectáreas que no tenían conectividad terrestre, y se busca favorecer el desarrollo de las actividades agrícolas, forestales y turísticas de dicha hacienda. La ubicación, como también había mencionado antes, es en la comuna de Cochamó, en la provincia de Yanquihue, la región de los lagos. Ahí se ve un camino y se destaca en color rojo. Ahora hay una línea de color rojo que marcaría el trayecto de dicho camino. Bueno, en cuanto a la línea base, esto ya bueno, hay que mencionar que esto ya lo hablamos un poco más en profundidad en la presentación anterior, pero en cuanto a la línea base, se puede considerar como componentes que influyen el patrimonio histórico y arqueológico. Está la arqueología, el clima y calidad de aire, edafología, fauna terrestre, flora y vegetación terrestre, hongos, limnología, medio humano, paisaje, paleontología, riesgos naturales, geología, geomorfología, hidrogeología, ruido, vibraciones, turismo y emisiones. En cuanto a los componentes ambientales principalmente afectados por el proyecto, bueno, a partir de la línea base es donde se caracterizaron las áreas de influencia del proyecto. Se identificaron componentes ambientales que podrían ser afectados por las actividades que este proyecto incluye en toda su fase de desarrollo. Bueno, en esta tabla aparecen los medios a los cuales afectaría, que es el medio ambiente físico, ecosistemas acuáticos, terrestres, patrimonio cultural, paisaje, áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación y uso del territorio, atractivos naturales o culturales y el medio humano. Bueno, y ahí también están descritos los componentes ambientales de cada uno. Y también hay que destacar que en general los impactos ambientales generados sobre los diferentes componentes son súper variables. Sin embargo, el proyecto define como los más importantes el paisaje, en donde se van a realizar modificaciones de atributos estéticos por obras o actividades del proyecto. En el turismo, por la alteración de la imagen turística, la fauna por pérdida de individuos de fauna nativa, la edafología por van a activarse los procesos de erosión, y en el medio humano la dimensión geográfica, la perturbación temporal del flujo vehicular en la ruta V721, que es la que da conexión a Llanada Grande y Puerto Maldonado. Y bueno, pasando a las medidas de mitigación y reparación y compensación. Bueno,
con el fin de hacerse cargo de los impactos ambientales que tiene el proyecto, se plantean y se toman estas medidas de mitigación y compensación, las cuales se exponen en esta tabla, donde los nombres de la medida eran la estabilización de laderas y taludes en zonas susceptibles a erosión, rescate y relocalización de individuos de anfibios, programa de charlas de educación ambiental y perturbación controlada. Y en cuanto a las medidas de compensación, están las plantaciones por pérdidas de la cobertura de bosque nativo, el apoyo a centros de rehabilitación de fauna y mejoramiento del sitio de resguardo de caballares cercanos. En cuanto a la participación ciudadana, bueno, el titular del proyecto se comprometió a dar acceso a información de manera oportuna a la ciudadanía y también propuso y realizó finalmente actividades que eran 7 actividades que consistían en diálogo, entrevistas, como reuniones. Estas se realizaron en los meses de mayo y junio del 2017. Y durante el proceso de participación ciudadana, desarrollado conforme a lo dispuesto al artículo 29 de la ley 19.300, se formularon observaciones por parte de la comunidad respecto del estudio de impacto ambiental del proyecto, los que fueron considerados en el proceso de evaluación. En los planes y compromisos voluntarios, bueno, aquí bueno, está el cercado de animita, que tiene como objetivo proteger una animita que es como una especie de escultura o algo así, que estaba cercano al sitio de donde se emplaza el proyecto. El monitoreo de la calidad de agua, bueno, esto es básicamente acreditar que no se está afectando significativamente los recursos hídricos que están intervenidos por el proyecto. El monitoreo de la biota acuática es lo mismo, acreditar que no afecta a los organismos biológicos que habitan en el mar. Luego está el mejoramiento de pasarela Río Frío, que el objetivo de esto es prestar ayuda para el mejoramiento de la pasarela mientras no esté construido el paso temporal sobre el Río Frío. Y también proporcionar ayuda a los habitantes que hacen uso de esta pasarela. Luego está la implementación de medidas de seguridad y control en el tráfico de vehículos por ruta aledaña a costado izquierdo de Río Manso. Bueno, ahí su nombre dice más o menos el objetivo que tiene, que es implementar medidas de seguridad para las personas, debido a que el transporte de personal y materiales asociados a la etapa de construcción podrían ser un riesgo. El cercado de los predios es, bueno, mejorar las condiciones de seguridad tanto para los animales como también para los habitantes. Dar libre tránsito por los caminos a los vecinos del sector. Luego, charlas educativas competentes a la charlas de educación componente paleontológico, que es para disminuir la probabilidad de pérdida o deterioro de los materiales paleontológicos por accidentes o desconocimiento de las personas que están que están trabajando en este proyecto. Y evitar también que se afecten los restos fósiles o de las rocas de origen. Y también prevenir la afectación del medio de evaluación visual y así capacitar también en cierta forma al personal en caso de hallazgos. Luego está el monitoreo paleontológico, que es evitar oportunamente la afectación de restos fósiles. El monitoreo arqueológico, que también consiste en capacitar al personal de la obra sobre las medidas preventivas y de acción
que puedan permitir distinguir un elemento patrimonial durante la implementación de las obras. La mimetización de obras, que consiste en disminuir el contraste en el color de las faenas del proyecto que puedan afectar el valor paisajístico que tiene el sector. Y luego está el mirador, que consiste en generar un sitio que esté destinado a apreciar las vistas escénicas del paisaje, la generación de señalética e infraestructura para uso público, el Fondo para Desarrollo de Actividades Turísticas y ingreso al C y A de la segunda sección del camino. Porque hay que, vuelvo a repetir que este proyecto es de la primera sección solamente del camino y que hubo un tramo inicial que no se sometió al sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, y finalmente, a modo de conclusión, bueno, podemos decir que este proyecto tiene un montón de características que pueden resultar muy beneficiosas, tanto para el titular, bueno, principalmente para él, como para la comunidad en general, ya que, como su objetivo lo menciona también, genera una mayor conexión en la población, facilitando acceso y fomentando ampliamente el turismo y el comercio de la zona. Bueno, y sin embargo, al igual que la mayoría de los proyectos, estos siempre generan impactos ambientales sobre el medio ambiente, los que pudiesen ser tanto significativos como no significativos. Y es a través de esto que sugieren una serie de propuestas de modificación al informe de evaluación de impacto ambiental, las que se le entregan en varias instancias al titular. Y gracias a estas propuestas se logra generar un proyecto que cumple con todos los requerimientos para poder efectuarse, generando el menor impacto posible y también tomando medidas de mitigación sobre los impactos que finalmente se generen si es así. Y también es importante mencionar que el proyecto, en su etapa inicial, como le mencionaba también, estaba llevándose a cabo sin la aplicación del estudio de impacto ambiental, proceso en el cual se generaron diversos impactos que al no ser evaluados con anterioridad dieron paso a tener que generar por obligación muchas medidas de mitigación para contrastar dichos daños. Y bajo este mismo contexto es importante señalar que la participación ciudadana en este proceso fue muy importante al momento de generarse este proyecto, ya que gracias a este se logra someter primero este proyecto al estudio de impacto ambiental y también así se evitó que se afecte todo el resto del tramo que se pretendía construir. Y esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Alicia. No sé si Karen y Javiera tienen alguna consulta que recién, o sea, no recién, pero ya se unieron a la presentación de Alicia. No sé si alcanzaron alguna consulta con ¿no? Bueno, Alicia, yo sé que estoy un poquito enfermita hoy día, pero para que sea la cortita, dijo, como dijo. Solamente una apreciación, algo que comentamos la otra vez cuando tú hiciste de esta presentación del río Manso. Solamente una pregunta, ¿por qué ingresa como área protegida? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? ¿Por qué ingresa este proyecto como por área protegida? Porque tenía, hay un sitio arqueológico en el sector, cercano a la zona donde se emplazaba el proyecto. Ya, sí, y también por otra cosa. También ingresa porque lo que pasa es que esta zona, Cuchamó, está declarada zona SOIT, una de interés turístico, ¿ya? Claro, dentro del hallazgo arqueológico que tú dices también es parte pero uno de los temas más relevantes es porque hay una SOIT. Y eso es importante para ustedes, Alicia, Karen, Javier, para que nos escuchen la grabación después,
es que este tipo de proyectos, no este tipo de proyectos, sino cualquier tipo de proyecto que esté en zona SOIT, hoy día hay muchos municipios y muchas, a veces gobiernos regionales, y generalmente municipios principalmente, algunas consultoras tratando de que todo sea SOIT. Ya, por ejemplo, está pasando el caso de Chiloé. Y todo Chiloé lo están declarando zona SOIT. El caso de todo el borde del lago Yanquihue, Frutillar, Yanquihue, Puerto Vara, entiendo que también lo están declarando zona SOIT, pero eso también significa una responsabilidad mayor en que los proyectos tienen que ingresar como estudio de impacto, perdón, ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, y este camino es importante porque este es un camino privado, no es un camino público. Y si ustedes revisan los literales o dentro del reglamento, los caminos que ingresan, claro, no es un camino de alto tráfico, tampoco un camino de alta velocidad, pero ingresa porque está en una zona protegida, en este caso una SOI. Y por esa razón ingresa este proyecto. ¿Ya? Y este camino se empezó a construir por un privado en forma interna dentro de su terreno, pero estaba asociado, y lo asociaron mucho los ambientalistas, con un proyecto que estaba en el sector de Pueblo Alto, que era el proyecto Mediterráneo, que es un proyecto de eléctrico, pero de una central de pasada, de central de pasada. Por lo tanto, este proyecto de alto impacto, porque finalmente este proyecto provocó talas de bosque y de deslizamiento de terreno importante dentro de un terreno privado, pero a pesar de ser un terreno privado, la CONAF los demandó, y llegó y también muchas comunidades lo demandaron, producto del impacto que esto tuvo, y finalmente la Superintendencia de Medio Ambiente interviene y le obliga al privado ingresar este proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental como parte de su tema, porque, insisto, estaba dentro de una área protegida. Y ser una protegida por ser SOIT, empieza este proyecto a ingresar. Entonces, aquí hay un tema porque muchos municipios, muchos alcaldes que primero promocionaban la SOIT, se empiezan a colocarse una especie de zapato chino, porque proyectos a lo mejor de no envergadura tan importantes como esta, como un camino, sino por ejemplo una cabaña turística, o alguna especie de hotel, a lo mejor no tan grande, pero más pequeño, eh, tiene que ser sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental. O por lo menos una pertinencia o una consulta, a lo menos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, empieza a ser más complejo para los privados invertir en sectores netamente que sean SOI. Para algunos, súper importante SOI porque se va a proteger para el tema turístico, pero la inversión asociada también tiene que cumplir con las reglas del juego, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo se los comento, la presentación que hizo Alicia por este tipo de proyecto, que está asociado a terrenos privados, pero por ser SOIT ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso, no sé si Alicia algo más que comentar o estamos con no sé, No, creo que nada más. Ya. Bueno, Alicia, yo te dejo tranquilo porque yo sé que estás enfermita. Hiciste el esfuerzo de estar presente al día y lo único que espero que te recupere. Muchas gracias. Le gané a este bicho nomás y que ojalá estés pronto recuperada, ¿vale? Bueno, gracias, Ya, profe. vale, Alicia, que esté bien, cuídate. Ahora viene la Karen, si no me equivoco, ¿cierto, Karen, por ahí? Sí, Sí, ya, Karen. Puedes compartir tu pantalla nomás para, para poder seguir la presentación el día de hoy. Tuyo es el relleno sanitario de la Laja, si no me equivoco, Karen, ¿cierto? Ahí sí, está. profe. Ya. Está cargando. ¿Cómo estáis tú, Karen? Eh, Acaba de fallecer mi abuelita hace unos momentos. ¿En Al serio, final, Karen? el que estaba mal era mi abuela, Sí, pero al final falleció mi abuela. pucha, Karen, Como lo que siento. fue al revés. Oye, pero si te sientes mal, no te dejo tranquila y toma tu tiempo. Yo te entiendo tu proceso y no tengo ningún problema de tomártelo la próxima semana. No, no Si quieres. importa. ¿Sí? ¿Segura? ¿Segura? Bien. Si quieres, bueno, Sí, ya, ya, pucha, lo siento harto, Karen. Ya, y fuerza nomás, pues bueno, yo profe.
También lo he Gracias. vivido hace muy poco. Yo estoy en Santiago por lo mismo, y me vine a Santiago por un Oh, tema familiar también, así que, bueno, te oh, entiendo harto, así que fuerza nomás, pues, ¿ya? Y fuerte un abrazo a la distancia. Así es, igualmente, gracias. ya, pues, ya, pues, fuerza nomás, y bueno, y si tú quieres hacer tu presentación, hácela para poder... mira, está lento el sistema, y estoy tratando de abrir mi cámara, no la puedo abrir. Se abrió bien, ya, porque también Alicia también tuvo problemas Sí. de conexión, pero se ve bien, así que parte nomás, Ujú. Karen, para que te libere luego de esta presentación. Ya, sí, porque la he Ya, postergado harto. ya, pues, Karen, vale, ya, pues, vale, Ya. tranquila. No. Buenas tardes, profesor y compañeras. Mi nombre es Karen Ojeda y hoy día les voy a presentar la segunda parte o el trabajo completo de evaluación de impacto ambiental referido al relleno sanitario La Laja. Bueno, a modo de introducción, este proyecto fue presentado por la Municipalidad de Puerto Varas y desarrollado en el macroproyecto de manejo sustentable de residuos sólidos, el cual se ubica en la región de Los Lagos, al suroeste del límite urbano de la ciudad y al límite de la capital regional. Este relleno sanitario presta servicio principalmente a la población de las comunas de Puerto Montt, Calbuco, Cochamó, Frutillar, Fresia, Los Muermos, Yanquihue, Maullín y Puerto Varas, estimándose una población servida aproximada de unos 305.000 habitantes al inicio del proyecto, el cual se incrementaría a 465.000 habitantes al final del periodo de operación, considerando una vida útil de 20 años. Este proyecto considera la construcción y operación de un relleno sanitario para la provincia de Yanquihue, el cual pretende lograr que el manejo integrado de los residuos sólidos de los sistemas intercomunales que garantice que la recolección, el transporte y la disposición final de estos se efectúe de manera adecuada, preservando la salud pública, el medio ambiente y los recursos naturales. Y todo esto con una inversión de 18 millones de dólares. El objetivo de este proyecto fue o es entregar una solución ambiental a largo plazo a la problemática de la eliminación de los residuos sólidos domiciliarios a través de la disposición final de los mismos y también de los asimilables a domiciliarios, tanto de origen urbano como rural, generados en la provincia de Yanquihue a través de la construcción y operación de un relleno sanitario que permita que la disposición final de residuos se efectúe de manera adecuada y, como dije anteriormente, preservando la salud pública, el medio ambiente y la de los recursos naturales. Como línea base, este proyecto se presenta enlazado con la área de influencia directa del proyecto de los siguientes componentes enumerados en la diapositiva, el cual son clima y meteorología, calidad del aire, geología, geomorfología, hidrología y entre otros. Em, Como medidas de compensación, bueno, a ver, espera, me confundí. Ya, sí. Esta era la medida que el proyecto estimaba que no sería necesario desarrollar, dado que este se daría en el marco de cumplimiento del decreto 701 con la reforestación de, mm, de las cuales se producirán en el mismo relleno sanitario. Y bueno, la finalidad de las medidas de compensación eran producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente al efecto producido por uno o varios de los impactos identificados. Como medidas de mitigación, como primer punto, se propuso que todo el personal participativo en el proyecto debería de tener el conocimiento de las medidas de mitigación propuestas, que serían expuestas y explicadas en charlas de capacitación ambiental al personal por el encargado ambiental de la obra que, que el contratista disponga de en la misma obra. Y como por ejemplo sería que antes del inicio de las obras en todas las áreas de influencia del proyecto se aplicaría
un procedimiento destinado a ratificar la no presencia de componentes ambientales de relevancia, como fauna silvestre, madrigueras y o restos de importancia patrimonial. Y como medidas específicas se tomaron en cuenta componentes ambientales, el impacto ambiental asociado y las medidas de mitigación que se aplicarían, como lo dicen en la diapositiva, en cuanto a aire, suelo, agua, ruido, vegetación y flora y fauna terrestre. Como medida de reparación, estas medidas a modo general se realizaron una vez terminada la obra y estas fueron de una limpieza exhaustiva con el objeto de retirar cualquier escombro o material de construcción sobrante en los lugares que se utilizaron temporalmente. También los cauces de quebradas intervenidas por las actividades del proyecto se arreglaron de modo que se reduzca la posibilidad de activación de procesos erosivos. Y en cuanto a la revegetación y restauración del hábitat, las áreas intervenidas temporalmente se restauraron atendiendo a recuperar la cubierta vegetacional intervenida, complementando las reforestaciones que se realizaron como compromiso obligatorio. Y para esto, antes de comenzar con la ejecución de la revegetación, se tuvo en cuenta la recuperación del suelo vegetal y desechos vegetales obtenidos del roce y despegue. Durante la fase de construcción del suelo, y los desechos vegetales menores se retiraron y almacenaron en áreas planas. Y las pilas del suelo se cubrieron con mallas y plástico de modo de evitar pérdidas por lluvia y viento. Bueno, los principales impactos a los recursos naturales, se podría decir que un impacto respecto a este artículo serían, el artículo 19.300, que de ahí como que saqué el principal impacto, que serían como las descargas a los ríos cercanos al relleno sanitario, que serían el río Maullín y el río Negro. Y sin embargo, el proyecto daba cumplimiento a la tabla número 1 del decreto 90, en donde se realiza un monitoreo antes de la descarga para, para que esta descarga sea siempre en cumplimiento de la norma. Por lo tanto, esto no sería como, no daría como pie a la contaminación alguna, ni al curso de la cuenca, ni del río Negro, ni del río Maullín, pero yo sí lo considero un impacto porque puede que tal vez no siempre se dé cumplimiento. Y hay otro impacto que lo consideré importante eran los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire, como lo son la afectación del hábitat de flora y fauna nativa, la generación de ruido puntual por sobre el nivel de fondo característico del área de proyecto, también la emisión del material particulado durante la fase de construcción, la generación de efluentes líquidos tratados a cursos de agua y también la generación de residuos sólidos peligrosos. Y otros planes y compromisos voluntarios. Uno de los planes, que en este caso sería el de seguimiento ambiental, considera los datos obtenidos en la línea base como punto de comparación de la situación sin proyecto. Por otro lado, durante la construcción, operación y cierre, este plan permitió detectar y evaluar problemas ambientales no previstos en la evaluación de impacto y para de esa forma tomar las acciones o medidas correctivas necesarias. Y para formular este plan se consideraron la potencial alteración ambiental producida durante las distintas fases del proyecto, los análisis de legislación vigente, y también los aspectos ambientales sensibles detectados de la línea base y la evaluación de impactos del proyecto, y también el plan de manejo ambiental. Y otro de los planes sería el plan de prevención de riesgos y controles de accidentes y el plan de manejo de residuos peligrosos.
Y como compromiso voluntario, este proyecto no contaba con los con este tipo de compromiso y bueno, mi opinión decía que sería bueno considerar un compromiso voluntario para lograr acuerdos con propietarios particulares, como los vecinos que están cercanos al relleno y también que le dieran una importancia al monumento natural Lagüen Ñavi, para favorecer la permanencia e integridad de fragmentos de bosque con fines ecológicos y de protección que aporten a funciones de corredor biológico. Y aquí nombré lo de los planes. Y como participación ciudadana, el municipio definió criterios para mejorar varias condiciones del relleno. También las personas hablaban sobre que este proyecto debería de dar un espacio a la adecuación ambiental y, por ejemplo, también ahora en este año 2021 se aprobó un estudio solicitado por la Superintendencia del Medio Ambiente para la modernización de la gestión del relleno, que contemplaba bajar la emisión de malos olores, que era lo que más reclamaba la ciudadanía. Y bueno, a modo de discusión y conclusión, el manejo inadecuado de los residuos sólidos produce un alto grado de contaminación ambiental, afectando al área urbana y rural de la provincia en sí. Y el relleno sanitario como método de disposición final de los desechos sólidos urbanos es sin lugar a dudas una alternativa más conveniente para nuestros países. Sin embargo, es esencial asignar recursos financieros y especialistas adecuados para su planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Y los asentamientos más fuertes que se presentaron en los primeros 2 años después de terminado el relleno, por lo tanto, se dificultaba el uso del terreno. Y el tiempo de asentamiento dependía de la profundidad del relleno, tipo de desecho sólido, grado de compactación y de la precipitación pluvial de la zona. Y la gran mayoría de las actividades del proyecto y de los impactos asociados fueron durante la fase de construcción. Y también resulta impresentable que el estudio no abordara variables relevantes desde el punto de vista socioeconómico y territorial, dado que no se reconocen variables como la existencia de viviendas y diversas actividades económicas en el entorno del proyecto. Incluso no se reconocía la vocación turística de la comuna y menos se valorizaba los impactos que estos pueden implicar desde el punto de vista económico. Y el propio proyecto reconocía como un efecto sobre los terrenos vecinos, hacían hacia su desvalorización, pero no reconoce efectos sobre las actividades económicas vecinas y menos establece medidas de compensación para los impactos detectados en cuanto a los precios de los terrenos cercanos. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Karen, por tu presentación. Bueno, igual como lo conversamos la primera vez en la presentación de Karen, este tipo de proyectos en nuestra zona, en la región de los lagos, era una necesidad imperiosa de mejorar y cerrar también los cierres de diferentes vertederos de las diferentes comunas de las provincias, en este caso la provincia de Yanquihue. ¿Ya? Acuérdense que en ese tiempo existía un vertedero no menor en Frutillar, otro en Yanquihue, mismo Puerto Varas tenía otro vertedero, y el más importante en el sector de Lagunitas de Puerto Montt, o sea, un vertedero gigantesco que tenía más de 50 años de vertido sin tratamiento y obviamente con los daños correspondientes ambientales que eso significaba, no solamente el ambiente, sino también el tema social y de las personas, ¿ya? Eh, el- este tipo de proyectos son estatales, productos que son muy caros.
un privado no lo va a hacer. Y por lo tanto, es a través de los municipios que realizan este proyecto y los recursos son municipales, es decir, perdón, no son municipales, son del fondos regionales, del FNDR, o también de créditos internacionales. Y en este caso, este tipo de proyecto nació de un crédito internacional de la KfW, de un banco europeo, banco alemán, en la cual entregan créditos blandos, digamos, Chile a través de la Subdere, y la Subdere le da los recursos correspondientes a través de proyectos, a través de los municipios. Y los municipios son los titulares, definitivamente, para poder manejar este tipo de relleno sanitario. Y también los recursos recayeron para cerrar los vertederos correspondientes y no ser un cierre, sino también un tratamiento de final de los residuos que estaban en esos sitios inadecuados, ¿ya? Lamentablemente, en la región de los lagos solamente este proyecto salió a la luz. El de Osorno está aún pendiente por problemas administrativos, jurídicos también más encima de por medio. Chiloé lamentablemente no avanzó, perdió la resolución de la edificación ambiental. Acuérdense que este tipo de proyecto que muestra Karen es del año 2010 aproximadamente, que se aprueban, y también se aprobaron varios otros proyectos y también se aprobaron otros cierres de vertederos en la región. En el caso de Chiloé, el que tenía resolución de calificación ambiental, eh, yo les comentaba también que ese proyecto no dio luz verde por parte del Consejo Municipal, ya habiéndolo aprobado anteriormente, y el Estado invirtió muchos recursos de una resolución de calificación ambiental, lo obtuvo, y hoy día Chiloé queda sin ningún proyecto, ni diseño, ni ubicación, ni sitio, nada. Entonces, Chiloé tiene un problema grave porque no tiene nada, se está de cero, ¿no? Entonces, para llegar a un punto como este relleno sanitario que mostraba Karen, no es fácil buscar un sitio, buscar un lugar, buscar las condiciones que sean las más adecuadas en lo posible, eh, obviamente pasar por el estudio de impacto ambiental. Y aquí hubo, claro, como dice Karen, hubo harta polémica con respecto al tema turístico. A lo mejor faltaron a lo mejor varias otras variables que considerar dentro de este tipo de proyectos, donde el sector de turismo Puerto Varas se quejaba a que este tipo de proyectos puede ocasionar o afectar en forma importante la condición y la calidad de vida de la comuna de Puerto Varas, ¿ya? Bueno, y este tipo de proyectos, insisto, son necesarios, hay que mejorarlo. Lamentablemente, como también lo conversamos la primera vez con Karen, este proyecto tiene espacios para poder hacer reciclaje, pero no lo contempló en el origen. Por lo tanto, hay que pensar hoy día La Laja 2.0, es decir, este mismo sitio que tiene para crecer más, pero la idea es que no siga creciendo con los residuos y seguir enterrándolo y los residuos, sino que hacer un lugar de separación, una de origen y otra separación aquí también dentro del relleno sanitario donde se puede hacer, o por lo menos está el sitio. Ahora falta la inversión, y por tanto ahí el Estado tendrá que volver a través de la Subdere, entregar los recursos al municipio para que finalmente luego el municipio pueda entregarlo en concesión. Así funciona este sistema. Digo, un privado va a invertir en este tipo de infraestructura que es carísima, pues lo puede hacer, por ejemplo, puede hacer un negocio, para algunos lo pueden hacer, pero para este tipo de características, para algunos no hubo oferentes privados que lo hicieran, y como no lo hay, y se hizo un relleno estatal para poder ser manejado en este caso por privado y hacer un buen uso. Ahora, los impactos que puede ocasionar, los problemas que discutíamos con Karen al principio, a lo mejor el tema de los del sistema de tratamiento de los lixiviados ha sido un dolor de cabeza para este tipo de proyectos, y por lo tanto ahí la Superintendencia de Medio Ambiente está sobre este proyecto y obviamente tendrá que exigir las correspondientes medidas para mejorar este tipo y manejar este tipo de proyectos que son complejos, no son fáciles, ¿ya? Otro punto que era relevante y que se discutió mucho en su tiempo fue el tema de la afectación del río Maullín, aunque no esté cerca, pero sí es fluente, como ejemplo el río Negro, si no me equivoco, es que está atrás del relleno sanitario, la cual puede llegar a un punto y confluir con respecto al Maullín, ¿ya? Que puede haber unas afectaciones también a este espacio. Pero esperemos que las correcciones que se vayan haciendo con el tiempo de este tipo de proyectos mejoren y no tener un impacto. Obviamente es mucho mejor esto
a un vertedero. Ya eso no hay mayor discusión. La idea es que los rellenos sanitarios, próximos rellenos sanitarios que se construyen, también vengan también con un tema de reciclaje o de recolección o separación, en la cual sería súper importante para darle más vida útil a este tipo de proyectos y no dure solamente 15 o 20 años lo que está proyectado, sino duren 30 o 40 años, ¿ya? Antes de seguir buscando otro sitio o otro lugar para poder manejar este tipo de proyectos. Lo otro es que este tipo de proyectos también, estos sitios pueden ser utilizables nuevamente, mejor no para vivienda, obviamente no se puede construir, pero sí para hacer parque urbano o un parque relacionado con sitios para este punto. Eso lo doy como ejemplo, por ejemplo, el caso, si ustedes no lo conocen, el vertedero de Frutillar, que está a 2,5 kilómetros del sector urbano de Frutillar hacia Camino Puerto Octay, Camino Interior. Ahí se recuperó el vertedero, se cerró, se tapó y al lado del vertedero se hizo una pista de automovilismo, que es una de las mejores pistas amateur, digamos, de automovilismo que está en el sector de la provincia de Yanquihue, ¿ya? Y que lo ocupan deportistas tanto de Osorno como de Yanquihue, ocupan ese sector y el mismo vertedero donde está sentado, donde está la basura, hoy día existen graderías como más naturales, digamos, para que la gente pueda observar este tipo de espectáculos. Por lo tanto, este tipo de iniciativas son necesarias y pueden ser utilizados o poder recuperar estos sitios para un bien común o un bien público, en la cual obviamente no hay una afectación posterior a las personas cuando estos sitios se puedan cerrar. Así que eso como comentario, Karen, te agradezco tu presentación y no sé si tiene algo que agregar si te ha quedado en el tintero. No, quería preguntar sobre el sistema de reciclaje. ¿Es solamente un tema monetario del por qué no lo han hecho? No, no es solamente monetario. A ver, esto está asociado principalmente a la ley la ley de responsabilidad extendida al productor. No sacamos nada con recolectar si no tenemos la industria para que lo vuelva a utilizar, a minimizar o pueda volver a reutilizar eso. Por lo tanto, son dos, vienen varias partes. Una parte, primero la educación ambiental, estar preparados también para el lugar, dejar los residuos en el lugar adecuado. Luego que tenemos la comunidad un poco más preparada, tenemos que preparar también a la industria, una industria más verde, en la cual se haga cargo de estos tipos de residuos. ¿Cuál es el mayor problema de la región de los lagos? Es la distancia, el transporte. El transporte es muy caro porque ¿dónde se van a reciclar? Por ejemplo, las baterías se reciclan en Atacama. Mayor cantidad están en Santiago o están en Concepción. El vidrio, si entiendo, está en Temuco. Pero fíjate, de Temuco allá a Puerto Montt, por ejemplo, o a Osorno, son casi, no sé, son casi 300, 400 kilómetros, si mal no, 300 y tantos kilómetros. Entonces, la distancia encarece el tema. Entonces, lo que hay que trabajar acá son varias etapas. Uno, el tener el volumen. Por ejemplo, si nosotros trabajáramos, y este sería yo por eso le digo la laja 2.0, si este punto se acopiara, hubiera un lugar adecuado para copiar la cantidad de residuos que se pueden reutilizar, sería mucho más atractivo para una empresa venir a buscarlo en cantidades masivas, a que estar trasladándolo por cantidades menores. Y es por eso que muchos de los puntos limpios que ustedes ven de algunos sectores, de algunas comunas, finalmente terminan cerrándose, porque no está el tema gestión, no es solamente colocar un punto limpio en la calle, en la plaza, si no hay un tema gestión a que se haga cargo de ello. Y el tema principal es el transporte, en lo que está por lo menos del sur de Chile. Entonces, tiene un tema logístico muy alto, pero sí el volumen es importante. Mientras más volumen tengamos, mejor va a ser para que sea más atractivo para una empresa venir a buscarlo y a reutilizar y volver a utilizar ese tipo de producto. La Laja lo puede hacer, tiene los sitios, tiene los espacios para hacerlo. El tema es que la inversión inicial, uno, no se hizo. Entonces, puede ser una iniciativa como esta. Por ejemplo, el caso de no Alerce, el caso de Futelufú, arriba de la cordillera, bueno, la comuna más chiquitita, obviamente no más de 3.000 habitantes, pero hace un trabajo súper bueno porque ellos tienen un relleno chiquitito, donde también dentro del relleno tienen un lugar de acopio para reciclaje y también un lugar de compost.
para hacer suelo. Por lo tanto, separan en origen todo lo que es orgánico y separan todo lo que es reciclable, y todo lo demás basura se bota directamente al relleno. Pero si la comuna Futelufú, que está arriba de la cordillera, perdida en el espacio, lo puede hacer bien, ¿por qué no lo podemos hacer donde hay mayor volumen? A lo mejor no rescatemos el 100%, pero rescatemos un porcentaje, un 20, un 25, un 30%, ahí empecemos a subir. Pero hoy día no estamos ni reciclando ni el 7%. Entonces, es necesario tener varias etapas. Por eso, Karen, una cosa es el tema económico, porque igual tenés que tú capacitar a la gente, po, a los entregarle recursos a los municipios. Y por lo tanto ahí hay que invertir, pues, uno en educación ambiental, luego lugares adecuados para que la gente pueda llevar estos productos, y lo otro bien importante que tiene que ir asociado y paralelo a eso, la industria, en la cual tiene que reciclar los puntos. Y por eso que en Chile la ley REP contempla 7 productos prioritarios, 7, en la cual está contemplado todos los embalajes, todo tipo de embalaje, cualquier Tetra Pak, latas de, no sé, pues, de aluminio, etcétera. Eso uno. El segundo sería aceites, los lubricantes, las baterías, las baterías de autos, las baterías de las pilas, eh, los aceites comestibles, entiendo. Y lo otro es electrónicos y electrodomésticos también, y neumáticos. Esos son los que están asociados a la ley del reciclaje. Por lo tanto, se están colocando metas, hay un reglamento para eso, la cual ya existe, se está trabajando y se hizo ya el del tema neumático, y se están aprobando los otros reglamentos para que ojalá lo antes posible tengamos todos los reglamentos, los 7 productos prioritarios, en la cual apure este proceso de reciclaje en nuestro país, ¿ya? Pero, Karen, aquí la laja tiene un potencial, se puede aprovechar. Igual se está pensando para Osorno, que ojalá se termine ese proyecto en algún momento, y pasar a una etapa 2.0, y ojalá que Chiloé, cuando tenga su relleno sanitario, ya venga con ese tipo de tecnología y también de aprovechamiento del reciclaje en el archipiélago de Chiloé. Eso, Karen. Ah, ya, profe. Ujú. Ya. Javiera, Alicia, ¿alguna consulta o dejamos hasta acá? ¿Ya? Yo tenía una consulta, profe, pero no Javier, tiene nada que ver con la presentación. ya, diga Es nomás, como pregunta. es como personal mía, como para después que deje de grabar. Ok, ya, dejo de grabar y te doy la consulta. Ya, Karen, Alicia, bueno, les deseo suerte nomás, fuerza nomás, chiquillas. Bueno, Alicia, mejórate luego, Karen, fuerza nomás, y un saludo a la familia de ahí que acompañen ahí a la abuelita. ¿Ya? Así que Gracias, profe. ya, ya, pues, chiquillas, cuídense mucho, ¿vale? Chao, Ya, profe. igualmente. Chao, Alicia, cuídate ya también. Ya, déjame dejar de grabar, déjame dejar de grabar y detener grabación.